Santiago, como funcionario público, ¿cuál es el tipo de negociación que más efectiva te era para formalizar cosas? Pues, más que un tipo de negociación, no sé si venga más adelante, pero era como un estilo. Yo estuve 3 años en gobierno, 1 en Secretaría de Desarrollo Económico y 2 años en Secretaría de Educación Pública, estatales, no federales. Y es un estilo, o era un estilo el que a mí me funcionaba personal, es decir, sentarme con la persona a negociar, diferente a mis experiencias que he tenido en el mundo académico y en el mundo privado, incluso con mis negocios, donde a veces con una llamada se resuelven las cosas, a veces con un correo electrónico, no. En la función pública, algo que además me enseñaron mucho, porque mi papá fue funcionario público 40 años, es ir en persona. Eso es lo que ayuda mucho. Directo y frontal. Okay. Y de ser como un negociador duro o suave, o a nosotros nos han dicho que existe un tipo Harvard, que es la ideal, no sé si conozcas este tipo de... Más enfocado como al ganar y todo ese rollo, ¿sabes? Como ser duro con el problema y no con las personas. En gobierno, un poco les contaba antes de empezar la primera entrevista, en gobierno es difícil, porque la presión es altísima, es muy, a veces, insoportable. No puedo decir cosas aquí en grabación, pero al grado de que te llevan a hacer cosas que no pensabas ibas a hacer cuando tomaste el trabajo. Pero pues tienes que sacar la chamba, y a veces esa presión te hace ser duro, quizá más de la cuenta con la gente. Y a su vez, cuando tienes a alguien a quien rendirle cuentas, que en gobierno todos tenemos a quien rendirle cuentas, a veces también son muy duros contigo, a veces injustificada o a veces justificadamente. Sin embargo, no me arrepiento, lo disfruté mucho, aprendí un montón, sobre todo del ser humano, de cómo tratarlos, y quizá por eso ya en mi experiencia, que fue la última de quincena, por así decirlo, en el TEC, pasaba tanto tiempo con la gente o atendiendo a alguien, porque era lo que a mí más me funcionaba. A diferencia de gobierno, pues ya no tenía que ser duro, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí era duro. Y no, el ganar trataba de no, porque en gobierno era ganar, es difícil, pero si un subsecretario está compitiendo con otro subsecretario por algo, recursos, la atención, la gracia del secretario o la bienvenida del gobernador, lo que sea, ese tipo de cosas, tú tienes que ganar. Es Sí. Entonces, ganar, al menos en mi experiencia, la verdad. Más complicado. No se dio tanto. ¿Qué tan común era para ti darte cuenta que en la negociación te estaban mintiendo o te estaban ocultando información? Bastante común. De hecho, a donde yo trabajé, me enviaron a una capacitación para lenguaje corporal. No exactamente para negociar, porque no era el objetivo de la capacitación, pero era en concreto para proteger los intereses del subsecretario para el que trabajábamos, y era importante porque yo atendía, hay veces que yo atendía en conjunto con los asesores que tenía a mi cargo 100 personas, y la mitad de ellas te van a mentir o exagerar una historia con tal de que los atienda el subsecretario o los pasemos con alguien más arriba, amenazas. Entonces es difícil, pero sí es importante darse cuenta, a veces con una mirada, ademanes, lenguaje corporal, incluso cómo va vestida la gente, sí es importante, y sí me ayuda. ¿Y cómo es que lidiaste con la incertidumbre de alguna negociación que se tardó mucho tiempo en consolidarse, o que de plano no, o sea, la respuesta no era la que necesitabas? En Palacio Estatal, lidiar con la incertidumbre es cotidiano. O sea, si no puedes lidiar con la incertidumbre, es en serio mejor retírate, porque después de pronto puedes recibir una llamada, una visita en tu puerta, la privacidad es muchísimo menor. Yo estaba rodeado de gente, nuestras oficinas solamente había una puerta, y todos los demás compartíamos en esencia. Era muy amplio, pero no había separaciones, entonces nos veíamos todo el tiempo. Y la incertidumbre, ese tipo de cosas, la incertidumbre la incrementaba, no la reducía. Y te voy a ser sincero, la mitad de la gente no maneja la incertidumbre, busca salidas, enfiestarte, no desvelarte, tomar mucho café. Es difícil, es muy estresante, muy estresante trabajar en gobierno, al menos donde yo estuve, a comparación de Secretaría de Desarrollo Económico, que era ajeno a Palacio, muy ajeno. Dentro de Palacio Estatal mi experiencia fue tremendamente estresante. Dentro del sector gubernamental, ¿con qué tipo de conflictos lidiabas más y cómo era que los resolvías? Lo más trabajoso, si es que existe la palabra, era justamente, aquí se aplica el verbo negociar, era negociar con otras dependencias. Y a veces esa negociación empezaba con una reunión, así como esta, de 40 a 60 minutos, pero después tenía, y lo sabías de antemano,
y tienes que ir escalando las negociaciones, después con el jefe del jefe con el que hablaste y luego con sus asesores, y de pronto una negociación que empezó 40 minutos se torna en 40 semanas, es en serio, o 4 días, o 4 semanas, o 4 meses. Y esa negociación tan larga, por eso les decía que era tan estresante, no sabía si iba a terminar bien. Entonces le estás poniendo horas y horas. Es muy diferente trabajar, por ejemplo, en Ford, que dices, bueno, la meta de todos juntos es vender coches. Está muy claro. La certidumbre, pues, o la incertidumbre se reduce a eso. O vendemos coches o no vendemos coches. No. Un problema. El lunes podíamos llegar con que, pues, no, se incendió una escuela. No, el martes, híjole, ya asaltaron a una mamá adentro de la escuela. Ya un director general se robó todo. Entonces era demasiada incertidumbre todo al mismo tiempo que teníamos que manejar, y toda se manejaba vía negociaciones, porque ahí no irme a sentar con alguien en Texcoco, tenía que viajar a veces mucho, por eso tenía yo chofer, o me iba con alguno de los asesores, y además de que yo no podía manejar, pero esa era la forma. O sea, sí, tiene mucha ciencia. Y retomando un poco el tema del lenguaje corporal, ¿lo has usado, o bueno, lo llegaste a usar siendo funcionario público conscientemente? Sí. ¿Eso fue después del curso que tomaste o desde antes ya eras consciente? No, después, desde antes, bueno, tu percepción, tu intuición, decimos los mexicanos, tu colmillo pues va creciendo, retorciéndose, ¿no? Pero nunca es lo mismo recibir capacitación adecuada, y a raíz de la capacitación no solo fue para detectar, sino también para que tú te comportaras de diferentes formas, porque a mí me tocó, por ejemplo, 7 mamás un día gritándome groserías, en verdad, me jaloneaban el abrigo, difícil, y te tienes que comportar más allá de la altura, mantener la calma, que son dos cosas diferentes. Igual retomando un poco de las negociaciones duras, que dices tú que era lo que tenías que hacer, ¿cuál era la manera más efectiva para controlarla, tanto como a ti o como a tu contraparte? Eventualmente llegar a un acuerdo. Donde a lo mejor, si bien el ganar no aplicaba tanto, por no decir, mira, está en el interés de la función pública ayudarnos todos, te toca ceder, a lo mejor a mí me va a tocar ceder la próxima. Era nuestra versión de ganar. Hoy cede tú, mañana cedo yo. ¿Cuál ha sido el fracaso más grande que tuviste siendo funcionario público, hablando de negociaciones? Pues fueron varios. ¿Y el que pienso del que más hayas aprendido o algo así? El que más haya aprendido fue, además, el regaño más horrible que me he llevado en mis 3 años que estuve ahí en gobierno. El subsecretario me encargó hacer un cuestionario de 100 preguntas, y esas 100 preguntas pasarlas por todos los asesores, porque el secretario le iba a hacer un examen para ver si era apto o no para ser un candidato a secretario. No lo fue, en parte tuve un poco la culpa, porque yo negocié mal ese cuestionario, porque no lo hice yo, fue quizá el segundo error. Y en no negociarlo bien, la calidad de las respuestas, las preguntas, que había en ese cuestionario, pues no eran las óptimas, y pues obviamente pegó cuando le hicieron el examen al que era mi jefe, pues no le salió tan bien. Yo me llevé en contraparte un grandísimo regaño, y esa negociación pues me costó, me acuerdo que fui decidioso, quizás se me hizo fácil, me dio flojera, eran 100 preguntas, muchas horas de trabajo, entonces negocié, yo creo que ahí esa parte mal, y aprendí bastante a hablar menos en las negociaciones. Y ya por último, tenemos conocimiento de que fuiste a España a estudiar una maestría. ¿Qué tuviste que cambiar allá para tener negociaciones cotidianas con la gente? ¿Qué era diferente que tuviste que modificar? Sin ser muy descriptivo quizá por temas del tiempo, todo, aunque suene irónico, a pesar de que hablamos el mismo idioma, la cultura española de los negocios y la cultura mexicana de los negocios son casi diametralmente opuestas. Se sientan contigo y te dan 5 minutos, y son 5 minutos. En México hay que hacer plática antes y después de la negociación. La negociación ya no sabes en qué momento está pasando. Allá todo es muy concreto y muy rudo. Para el mexicano es muy rudo, es así de, ¿sabes qué? Siéntate, a ver, enséñame lo que quiero. No lo traes, muchas gracias, el que sigue. Aquí no, nos sentimos mucho, hablamos mucho. Entonces yo creo que más bien la forma, eso es lo que tuve que cambiar, la forma en la que yo ya fui relativamente grande a España, de 25 años. Entonces ya traía yo muchos hábitos que son difíciles de quitar cuando llegas a los 25. Y en México hablamos mucho y los españoles hablan poco en las mesas de negociación. Y eso cuesta. ¿Del lenguaje corporal viste igual algo muy significativo? Sí.
Sí, hacen muchos, quizá yo de ahí lo traje un poco porque además mi abuela es española, pero más allá de eso usan mucho las manos, hacen muchos ademanes, son muy, aquí lo consideramos agresivos, pero suben mucho el tono de voz, lo bajan poco, hablan muy rápido, al mexicano le cuesta entender esa parte, somos suavecitos, nos gusta que nos vayan como llevando, no, ellos son así, y son muy tajantes, esa es una palabra, muy tajantes. Te lo pedí blanco, no es el blanco que quiero, lárgate, así, ese tipo de cosas, pero sí son, la verdad, son más eficientes que nosotros. Sí, terminan antes las cosas. Ok, pues bueno, muchas gracias, Santiago, No, ¿de sería todo. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Santi. Ok.